Concéntrate en ti como si tu felicidad no dependiera de nadie más. Empieza a verte como prioridad, a elegir por ti, a actuar por ti, a valorarte como alguien que ya reconoce su propio valor. Ahora piensa conmigo, si este fuera el año en que finalmente decides mirar hacia adentro, en vez de correr detrás de la aprobación, de intentar encajar en expectativas ajenas, de perderte en comparaciones que solo te empequeñecen, ¿cuánta energía ya has gastado tratando de ser lo que los demás esperan mientras dejabas de ser quien realmente eres? En el fondo lo sabes. Eso no te hace fuerte, solo te agota. Es como correr detrás de tu propia sombra. Cuanto más la persigues, más se aleja. Y mientras más se aleja, más pequeño te sientes. Es en esa búsqueda silenciosa donde muchos se pierden. Viven hacia afuera, pero por dentro están vacíos, rodeados de voces, pero incapaces de escuchar la única que importa de verdad, la suya. Los estoicos ya decían, la verdadera libertad no aparece cuando el mundo te aplaude, sino cuando aprendes a respetarte. Porque el poder real no está en lo que los demás dicen de ti, sino en lo que tú eliges creer de ti mismo. Y de eso trata exactamente este video. Del poder de enfocarte en ti, de ponerte en el centro de tu propia vida, no por egoísmo, sino porque nadie puede caminar con claridad, fuerza y propósito si vive en segundo plano. Recuerda, o aprendes a enfocarte en ti ahora, o pasarás la vida siendo un figurante en tu propia historia. Hay un poder inmenso en ese cambio de enfoque. Te libera de la necesidad de agradar, te saca del ciclo de frustración y te coloca en el camino de quien sabe lo que quiere y ya no pide permiso para vivir. Y todo empieza con una simple actitud. Escribe aquí abajo, hoy elijo enfocarme en mí, porque esa frase no es solo un comentario, es el punto final al ciclo de ser un extra en tu propia vida. Escríbela en el espejo, en el celular, en tu cuaderno, porque tu vida cambia en el instante en que cambias tu enfoque. Vamos a comenzar. Lección 1. Deja de estar dispuesto a tolerar. Nada va a transformarse en tu vida si no elevas tus estándares internos, tus límites, tus relaciones e incluso tu situación financiera. Todo está conectado con lo que aceptas, con lo que soportas en silencio, con aquello que sigues permitiendo aún sabiendo que ya no deberías. Piénsalo bien. Cada vez que toleras un menosprecio, enseñas al otro a repetirlo. Cada vez que aceptas vivir en piloto automático, refuerzas ese ciclo. Y cada vez que tragas tus propias ganas para no incomodar, cavas un hueco dentro de ti. Elevar tus estándares es como cambiar el cimiento de una casa. Puedes seguir en la misma calle, con los mismos problemas afuera, pero ahora el suelo que sostiene tu vida es distinto, más firme, más sólido, imposible de derribarse con el primer viento. Marco Aurelio escribió, la dignidad de un hombre se mide por lo que exige de sí mismo. Eso significa que el verdadero cambio no está en pedir menos de los demás, sino en exigirte más a ti mismo. Más claridad, más respeto propio, más coherencia con los valores que eliges. La verdad es que tus problemas no van a desaparecer. Lo que cambia es la forma en que reaccionas a ellos. Lo que antes te aplastaba, ahora solo te reta. Lo que antes te hacía sentir impotente, ahora se transforma en prueba de tu fuerza. Y ese es el único camino hacia una transformación real y duradera. Elevar tus estándares. Todos recibimos exactamente lo que toleramos en nosotros mismos y en los demás. Pero en el momento en que decides no tolerar más lo que te debilita, ahí es cuando tu vida empieza a cambiar de verdad. Guarda esta frase como un compromiso contigo. Hoy elijo no tolerar nada que disminuya mi valor. Escríbelo, repítelo para ti siempre que lo necesites. Recuerda, el mundo no respeta a quien acepta migajas. Respeta a quien se pone de pie en silencio y muestra con sus actos cuáles son sus verdaderos estándares. Lección 2. Construye tu soledad. Si todo el tiempo buscas llenarte de algo, vas a pasar la vida sin conocerte de verdad. Es como intentar llenar un vaso ya lleno. Nada permanece, todo se desborda y nunca pruebas el sabor de tu propia esencia. Montaigne decía, la cosa más grande del mundo es saber cómo pertenecerse a sí mismo. Y ese es el corazón de la soledad. Aprender a habitar dentro de ti, encontrar claridad en el silencio y fuerza en tu propia presencia. La verdadera fuerza mental no nace en medio del ruido,
sino en los instantes en que te permites estar solo, enfrentando tus pensamientos sin máscaras. Es en esos momentos que descubres quién eres realmente y no quien el mundo espera que seas. Pero casi siempre nos entrenaron para huir de ese silencio, para llenar cada minuto con distracciones, desplazamientos infinitos, conversaciones superficiales, tareas sin propósito. Solo que es precisamente cuando el mundo calla que escuchas la voz más importante, la tuya. Construir soledad es como levantar una fortaleza invisible dentro de ti. Afuera el caos puede seguir, pero por dentro aprendes a mantenerte firme, centrado, completo. Piensa en un atleta que solo se fortalece cuando le da al cuerpo tiempo de descanso. La soledad es ese reposo para la mente. Es cuando dejas de correr detrás del próximo estímulo y comienzas a nutrirte de adentro hacia afuera. No se trata de apartarte del mundo, sino de volver a habitar en ti. Y cada vez que sientas miedo del silencio, recuerda, el silencio no es vacío, es espacio. Es ahí donde encuentras las respuestas que estabas buscando en lugares equivocados. Confía en ti mismo. Crea el tipo de yo con quien te gustaría convivir cada día. Alimenta los pensamientos que te elevan. Dale vida a las pequeñas chispas de posibilidad hasta que se conviertan en llamas de realización. Si este video resuena contigo, escribe en los comentarios: hoy elijo pertenecerme a mí mismo. Esa es la semilla de la soledad, y cuando plantas eso dentro de ti, descubres que nunca más estarás solo, porque siempre tendrás a ti mismo como tu mejor compañía. Lección 3. Mentalidad del 1%. ¿Te has dado cuenta de cómo pasamos gran parte de la vida tratando de resolver aquello que nunca estuvo en nuestras manos? Es como querer atrapar la neblina. Cuanto más fuerza aplicas, más rápido se escapa. Y al final del día solo quedas cansado, con la mente llena de preocupaciones, pero sin haber avanzado un solo paso. Es justamente aquí donde los estoicos proponen un ejercicio simple, pero transformador. Distinguir con claridad lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Para visualizarlo, imagina dos círculos, uno dentro del otro. El más grande representa tus preocupaciones, noticias que te alteran, opiniones de la familia, expectativas ajenas, comparaciones en redes sociales. El círculo más pequeño, en cambio, simboliza lo que de verdad controlas. Tus decisiones, tu disciplina, el tono de tu voz, la dirección de tus pensamientos. Y la pregunta es directa, pero decisiva. ¿En cuál de esos círculos has invertido tu energía? La mayoría vive en el círculo grande, girando alrededor de problemas sin solución, como satélites atrapados en una órbita que nunca lleva a ninguna parte. Pero quienes aprenden a vivir en el círculo pequeño, aunque represente solo un 1% de toda la realidad, descubren algo poderoso, que ese poco que está en sus manos vale más que todo lo que queda afuera. Epicteto, que nació esclavo y aún así fue libre por dentro, decía: los hombres no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Esa frase lo cambia todo, porque no es el peso del mundo lo que te destruye, sino la manera en que lo cargas. Piensa en un alfarero. Él no controla la dureza de la arcilla ni los cambios de temperatura, pero sí controla la presión de sus manos. Y es ese dominio silencioso el que transforma el barro crudo en algo resistente, bello y único. Así funciona la mentalidad del 1%. No moldeas el universo, pero te moldeas a ti mismo, y eso lo cambia todo. Cuando vives en el círculo de la preocupación, reaccionas, te desgastas con lo que no depende de ti, te pierdes apagando incendios que nunca encendiste. Pero cuando eliges vivir en el círculo de la influencia, te vuelves creador. Defines tus propios límites, siembras en el terreno que está a tu alcance, levantas bases firmes incluso en medio de la inestabilidad, y ahí ocurre el giro. Lo que parecía incontrolable pierde peso, lo que parecía insoportable se vuelve manejable, y descubres que no necesitas aprobación ni certezas externas. Basta con convertirte en dueño de ti mismo. Recuerda, gran parte de tu tiempo se escurre en preocupaciones que no producen nada. La mentalidad del 1% es lo contrario. Invertir energía en pequeñas acciones que poco a poco cambian el rumbo de tu vida. Al final, no se trata de cuántas batallas enfrentas, sino de dónde decides colocar tu fuerza. Si la pones en el caos, el viento te arrastrará. Pero si la pones en tu 1%,
Serás raíz, firme, estable y capaz de crecer en cualquier terreno. La lección es simple y poderosa. Hoy elijo vivir en mi 1%. Y si de verdad quieres ponerlo en práctica, empieza ya. Escribe 1% en los comentarios. Ese será tu símbolo de que tu paz no depende del mundo, depende de tu elección. Lección 4. Conviértete en una flecha. Enfocarte en ti no significa hacer cada vez más, sino aprender a quitar del camino lo que sobra. Cuando Miguel Ángel terminó de esculpir al David, le preguntaron, ¿cómo creaste algo tan perfecto? Y él respondió, simplemente retiré todo lo que no era David. Ese mismo proceso debes aplicarlo a tu vida. Remover poco a poco todo lo que esconde tu verdadera fuerza. No se trata de inventar una rutina milagrosa, ni de acumular hábitos perfectos. Se trata de revisar con honestidad tu día y cortar los excesos que drenan tu energía. La psicología moderna lo confirma con lo que los estoicos ya sabían. Barry Schwartz, en La paradoja de la elección, demostró que mientras más opciones tenemos, más ansiosos e insatisfechos nos volvemos. El exceso no trae libertad, trae confusión. Por eso simplificar no es perder, es ganar. Imagina a alguien que al revisar el celular descubre que 3 horas de su día se evaporan en desplazamientos infinitos en Instagram. Si corta ese hábito y lo reduce a media hora para lo esencial, de repente recupera 2 horas y media para entrenar, leer, descansar mejor o estar con quienes ama. O piensa en alguien que acepta todas las reuniones, todos los grupos, todas las conversaciones, pero que al eliminar el 80% del ruido inútil, libera energía para enfocarse en el 20% que realmente impulsa su vida. Ese tipo de corte es cuando la simplificación deja de ser teoría y se convierte en liberación. Al principio puede sentirse como vacío, como si algo faltara, pero ese vacío es en realidad espacio. Espacio para respirar, enfocarte y redirigir tu energía hacia lo que de verdad importa. Pregúntate con sinceridad, ¿lo que hago hoy me acerca a donde quiero estar mañana? Si la respuesta es no, corta, porque cada distracción tolerada es un desvío de camino y cada elección consciente es un paso más hacia tu blanco. Transformarte en una flecha significa dejar de vivir atrapado en él y sí, y empezar a ver cada situación como un trampolín. No se trata de acumular posibilidades, sino de dirigir tu energía en línea recta hacia el propósito que has elegido. Y recuerda, una flecha solo cumple su misión cuando es tensada al límite y lanzada en la dirección correcta. Tu vida también será definida no por lo que cargas, sino por lo que eres capaz de soltar. Lección 5. Actúa como tu yo ideal en cada microsegundo. Entre sentir y actuar existe un instante diminuto, casi invisible, pero absolutamente decisivo. Es en ese microsegundo donde se define tu vida. Primero aparece la emoción, frustración en el trabajo, enojo en una discusión, ansiedad golpeando la puerta. De inmediato surge el pensamiento. Buscar alivio rápido, comodidad inmediata, un atajo cualquiera. Y entonces llega la acción. Pero antes de actuar, siempre existe ese instante silencioso en el que puedes elegir. Si en ese microsegundo reaccionas en automático, quedas arrastrado por el impulso. Si aprendes a dominar ese intervalo, te acercas a tu mejor versión. Marco Aurelio escribió, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Cada decisión, por más pequeña que parezca, deja una marca en el lienzo de tu vida. Y ese microsegundo es el espacio en el que eliges los colores. Pregúntate, ¿esta actitud fortalece o debilita a la persona que quiero ser? ¿Me dará orgullo al terminar el día o solo un arrepentimiento pasajero? Si no tienes claridad, espera, porque muchas veces el problema no es que la tentación sea muy fuerte, sino que la imagen de tu yo ideal es todavía débil. Por eso necesitas mantener esa visión cristalina. ¿Quién eres tú en tu mejor versión? Tu yo ideal es disciplinado, responsable, determinado, honesto. No procrastina, no cede a la impulsividad, no cambia lo que más desea por lo que desea en el momento. Actúa como una flecha, recto, enfocado y fiel a su propósito. Cada vez que dominas ese microsegundo, fortaleces a ese personaje dentro de ti. Deja de ser una idea distante y se convierte en hábito, en presencia real que guía tus elecciones. Recuerda, tu vida no cambia en grandes saltos,
Cambia en esos instantes invisibles. Dominar un microsegundo es dominar un día. Dominar días es dominar la vida. La frase que debes repetir hoy es: mi yo ideal guía mis decisiones. Haz un pacto contigo mismo. Recuérdalo cada vez que la tentación del camino fácil aparezca, porque al final lo que decide en quién te conviertes no son los grandes momentos, sino los microsegundos en los que eliges ser fiel a tu mejor versión. Lección 6. Planea tu día para entrar en estado de flow. Dentro de ti existe un reservorio de creatividad, fuerza de voluntad y autocontrol. Aunque aún no esté plenamente desarrollado, ya es tuyo, como un músculo esperando ser entrenado. El problema es que la mayoría desperdicia ese potencial en fragmentos. Abre el día sin dirección, se deja arrastrar por distracciones y termina agotada, sin haber usado nunca su verdadera fuerza. Epicteto recordaba que lo que nos separa de los animales no es el instinto, sino la capacidad de organizar la mente. Y es precisamente ahí donde nace el estado de flow. Flow ocurre cuando alcanzas la frecuencia exacta entre desafío y habilidad. Ni tan fácil como para aburrirte, ni tan difícil como para paralizarte. Es ese momento en el que el tiempo parece desaparecer y sientes que todo se alinea con tu propósito. Pero ese estado no aparece por accidente, necesita ser planeado. Cada decisión de tu día es como afinar los instrumentos de una orquesta. Si ordenas tu entorno, defines prioridades y cortas distracciones, tu mente comienza a tocar en armonía. Y cuando eso sucede, hasta las tareas simples se llenan de claridad, energía y sentido. Piensa en un arquero. No dispara hasta que respiración, postura y blanco están perfectamente alineados. Lo mismo sucede contigo. Entrar en flow significa alinear cuerpo, mente y propósito, hasta que la acción se vuelve casi natural. Por eso no planees tu día como una lista interminable de tareas, sino como un puente hacia ese estado mental donde rindes más, creas más y te sientes verdaderamente vivo. Vivir en flow no significa trabajar más, significa trabajar entero, presente, conectado con lo que importa. Guarda esta frase como recordatorio. Mi día está planeado para ponerme en estado de flow. Prueba a vivir un solo día con ese enfoque y verás cómo, cuando tu mente encuentra ritmo, tu vida empieza a encontrar dirección. Lección 7. Protege tu energía de los vampiros invisibles. Hay personas que, sin que lo notes al principio, actúan como auténticos ladrones. No se llevan tu dinero, sino algo mucho más valioso: tu energía. Estar cerca de individuos negativos o perezosos se parece a respirar un aire contaminado. No lo percibes de inmediato, pero lentamente comienza a intoxicarte. Transmiten con sus actitudes el mensaje de que rendirse es aceptable, que no luchar es normal, que vivir sin progreso es suficiente. Y ese veneno silencioso se cuela en tu mente, bajando tus estándares, apagando tu ritmo, convenciéndote de que vivir por debajo de tu potencial está bien. No te engañes pensando que tu fuerza de voluntad bastará. Ya es complicado tomar buenas decisiones estando solo. Ahora imagina acompañado de alguien que normaliza la debilidad. Es como remar contra la corriente mientras alguien perfora tu barco desde abajo. Por más que intentes, terminarás hundiéndote. La ciencia confirma lo que la experiencia grita. Un estudio de la Kellogg School demostró que convivir con personas de alto rendimiento puede elevar tu productividad hasta un 15%, pero basta la presencia de una persona de bajo rendimiento para reducirla en un 30%. En otras palabras, el efecto negativo es el doble de fuerte que el positivo. Por eso, es mucho peor rodearte de malas compañías que estar en soledad. Y no solo hablo de los perezosos, también de las personas tóxicas, las que critican todo y a todos. Funcionan como filtros grises. No importa cuán colorido sea el mundo, cerca de ellas, todo parece opaco. Y cuando menos lo adviertes, ya estás reaccionando igual, viendo la vida sin brillo. Por eso, proteger tu energía no es egoísmo, es supervivencia. No puedes decidir todo lo que ocurre en tu vida, pero sí a quién permites caminar a tu lado. Si no eliges, ellos lo harán por ti, arrastrándote a su nivel. Recuerda siempre, quien no desea cambiar busca arrastrar a los demás para permanecer igual. Decide hoy, quien no suma no camina contigo. Graba esta frase como un escudo.
Mi energía es demasiado valiosa para permitir que me la drenen, porque no está en juego únicamente tu ánimo del día, sino tu futuro. Es la vida que aún no has vivido, pero que podría ser robada poco a poco si no proteges lo que es más precioso. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te aportó una nueva forma de ver las cosas, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo.